Buenas tardes, amados hermanos. Nos preparamos, nos predisponemos a estudiar la palabra de Dios y habiendo terminado ya con la serie de estudios sobre el tema de la venida del Señor, la segunda venida, y luego de haber orado para obtener la dirección de nuestro Dios en cuanto a la siguiente serie, el Señor me fue guiando hacia temas que tienen que ver con nuestra salvación. Y vamos a ir viendo en este tiempo acerca de la necesidad de salvación y la naturaleza de nuestra salvación, y temas relacionados como el llamamiento eficaz, la regeneración, la fe, el arrepentimiento, etc. Estos puntos que vamos a ir viendo en nuestros encuentros representan las doctrinas de la salvación. Ahora, lamentablemente, para la Iglesia de Cristo, desde hace unos 30 años, en algunos grupos evangélicos, hablar de doctrina parece ser una mala palabra, casi como una falta de espiritualidad. Y se ha transmitido la idea que hablar de doctrina limita y apaga la obra del Espíritu Santo. Obviamente que esta idea está errada. Y esta idea errada nace de una mala interpretación de la palabra de Dios. Un versículo muy mal usado para respaldar esta postura es el que encontramos en 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 12. Leemos la palabra. Pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si el ministerio que llevaba a la muerte y cuya letra estaba grabada en piedra fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ni mirar el rostro de Moisés debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero, ¿no será más glorioso aún el ministerio del Espíritu? A decir verdad, si el ministerio de la condenación fue glorioso, más glorioso aún será el ministerio de la justificación, pues incluso lo que fue glorioso en su momento ya no lo es tanto si se compara con la gloria más excelsa. Y si lo perecedero era glorioso, mucho más glorioso será lo permanente. Por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad. La mala interpretación de este pasaje, la mala exégesis, es decir, extraer la enseñanza de estos pasajes, enseña esta mala enseñanza que la letra a la que se refiere Pablo es el mucho estudio, y específicamente al estudio de los libros de teología, a doctrinas cristianas, y que Dios no quiere que sepas tanto, como alguna vez escuché, pero sí que te dejes guiar por el Espíritu Santo. En definitiva, el estudiar, el conocer las doctrinas, ofende a Dios. Ahora, pero vamos a leer, y te invito a que lo hagas nuevamente este texto, y lo vamos a analizar en su contexto. Y descubrimos que el apóstol Pablo está hablando del nuevo pacto que es en Jesús. En el versículo 6 habla de este nuevo pacto. Ahora bien, en el versículo 7, el apóstol nos trae más luz aún sobre este pasaje. Y él dice que la letra estaba grabada en piedra. ¿A qué se refiere? ¿Qué imagen se nos viene a nuestra mente cuando hablamos de letras grabadas
en piedra. Pues claro, está hablando de las tablas de la ley de Moisés, que llevaba a la muerte, porque la ley no puede salvar a nadie, como dice ahí, letra de muerte. La ley de Moisés no podía salvar a nadie. No porque la ley de Dios sea mala o esté equivocada, sino que nosotros somos los que fallamos porque nos es imposible obedecer en forma completa y perfecta los mandamientos de Dios. Versículo 8. Lo glorioso en el nuevo pacto es el ministerio del Espíritu Santo. Su obra en el corazón del cristiano es una obra que vivifica, que trae vida al llevar adelante el ministerio de la justificación que comenzó en mi vida en el momento de aceptar a Cristo y que nos lleva a una permanente transformación de gloria en gloria, como dice el versículo 18. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así entendemos que Pablo está hablando acerca de la letra que mata. No son los libros de teología, no son los libros, sino que lo que mataba era el antiguo pacto, el pacto en la ley mosaica. Y el espíritu que ahora trae vida, el espíritu que vivifica, es el nuevo pacto. Y este nuevo pacto es en la sangre de Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo llegamos a esto? A esta conclusión tan diferente a la que algunos enseñan. Pablo, evidentemente, no está en contra del estudio. Él era un doctor en teología. Y menos que menos Dios está en contra de nuestro estudio. Lo que está Dios en contra es de el haragán, que no quiere leer, que no quiere estudiar, que cierra su corazón y su mente cuando se le habla de las doctrinas bíblicas. Hemos llegado a esta conclusión del verdadero sentido que quiso transmitir el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Lo hemos llegado por medio de la comprensión. Hemos usado nuestra mente y hemos comprendido, con nuestros sentidos, con nuestra mente, con nuestro intelecto, hemos entendido, y también con la ayuda de la doctrina, con la ayuda de la enseñanza de la palabra de Dios, hemos comprendido y hemos podido responder esta pregunta. ¿A qué se refiere Pablo con las letras grabadas en la piedra? Hemos leído en el Antiguo Testamento, y es el Antiguo Testamento el que nos enseña, el que nos da la doctrina, la enseñanza para entender esto. En el Nuevo Testamento la palabra doctrina aparece 336 veces, no una, ni dos, ni 10, 336 veces. Fue usada esta palabra por el propio Señor Jesucristo, además de los apóstoles Pablo y Juan, en sus cartas. La palabra en griego se escribe didasco y significa enseñar. En el español, de esta palabra del griego deriva nuestra palabra didáctico, ¿sí? Didáctico, algo para enseñar. En el Nuevo Testamento siempre se relaciona con la enseñanza, con la instrucción. Por lo tanto, doctrina es lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, del hombre, de Jesucristo, de su obra redentora, etcétera, etcétera. En la Reina Valera se traduce como doctrina, en uno de los pasajes que los voy a leer ahora, en 2 Timoteo 4:3.
que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pues bien, esta palabra que aquí es traducida como doctrina, la misma palabra en el griego, en Tito 1:9, la Reina Valera 60 que estoy leyendo ahora, lo traduce como enseñanza y dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, podríamos poner también exhortar con sana doctrina, y convencer a los que contradicen. Vemos aquí la importancia de la enseñanza, la importancia de la doctrina, la importancia de conocer la doctrina para poder, dice Pablo a Tito, convencer a los que contradicen, convencer a los que dudan. No lo vamos a convencer ni vamos a animar a nadie con las palabras humanas, sino con las palabras que nos enseña nuestro Señor en las Escrituras. En Hechos, capítulo 2, versículo 42, pasaje bien conocido, se nos dice que la iglesia recién formada y capacitada por el Espíritu Santo, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué podemos, para ir terminando, sacar en definitiva de todo esto? Que no hay cristianismo sin doctrina, no hay fe cristiana sin enseñanza. Así que pongamos nuestra mente y nuestro intelecto a tratar de aprender de la Biblia quién es Dios, qué espera Dios de nosotros, qué es de la realidad del mundo, en fin. Por lo dicho, llegamos a la conclusión de que no hay vida cristiana práctica independiente de la palabra de Dios. La Biblia es la enseñanza de Dios para su pueblo. Su doctrina es nuestro faro en medio de las tormentas de la vida. Un pensamiento de Leonardo da Vinci que un hermano compartió en esta semana dice así: los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni brújula, que nunca podrán saber a dónde van. Y hermanos, tenemos la palabra de Dios, y aquel que se sumerge en la palabra de Dios y la estudia, comprende a dónde vamos, comprende que Dios tiene un propósito para su vida, comprende los propósitos universales de Dios para con su vida, para con la vida de los hombres, para con la vida de la creación toda. Amados hermanos, les invito y animo a seguir estudiando sus Biblias. Imitemos a la iglesia primitiva, perseveremos en aprender las enseñanzas de las Escrituras, como dice 1 Juan 5, versículo 2 al 3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Hermosa palabra que nos alienta, nos anima a conocer estos mandamientos de Dios, a conocer su palabra, y que su palabra no es difícil. Decía un autor que la palabra de Dios es tan sencilla que hasta un niño la puede comprender, pero también tan profunda que aún a doctores en teología les es difícil llegar a entender, como le pasó a Pablo allí en Romanos capítulo 11. Amados hermanos, los invito en el próximo encuentro a que veremos enseñanzas acerca de por qué fue necesario o por qué es necesaria nuestra salvación y por qué era necesario que alguien fuera de nosotros sea nuestro Salvador. Los espero entonces en el próximo jueves. Los espero y los animo a estudiar la palabra de Dios. Dice Pablo que dice Santiago que si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios.
¿sí? Tenemos el Espíritu Santo, que Él es nuestro Maestro y que está deseoso de enseñarnos a través de la Biblia, ¿sí? Enseñarnos a crecer y animarnos al conocimiento de la verdad. Dios los bendiga mucho.